Hola, Asgardianos. Bien, pues este es el momento. Ahí tengo una bruma. Sí, sí, bueno, así es la vida. El detalle está en que es muy importante para nosotros como parlamentarios el contar con ustedes. Y el aviso está dado, ¿sí? Estamos en momento de candidatura. Les voy a poner aquí la página web oficial de Asgardia. Aquí se pueden dar cuenta. Conviértete en candidato. Comienza el registro de candidatos para el segundo Parlamento de Asgardia. Solo basta con entrar a la página y, a ver, les voy a poner, aquí está la página, involúcrate en la vida política. Le bajas tantito a la página y ahí te das cuenta. Aquí están todas las actividades que se están realizando, pero este botón te lleva exactamente al sitio de las elecciones parlamentarias. Y esto, pues, se va a poner interesante. Ahí tenemos a nuestro jefe de la nación haciendo invitaciones puntuales. Y claro, recapitulando el año 006, estamos en el año 007 y la vitalidad de muchos de nosotros es continuar la labor que hemos iniciado. ¿Qué sucede cuando se inicia algo? Cuando algo inicia, obviamente hay tropiezos, obviamente hay situaciones que requieren ser pulidas, pero eso no nos detiene para continuar en el camino. ¿Y por qué se los digo? Porque hay una apertura de amplitud, de criterios amplios en Asgardia, donde tu edad no es relevante para que puedas ser un candidato al Parlamento. Y esto revoluciona lo que el mundo está haciendo. El mundo tiene ciertas normas, ciertas jerarquías, y obviamente el mundo de Asgardia tiene una envoltura diferente, y su mirada está puesta en la órbita terrestre. Y eso nos diferencia de todas las naciones del mundo, ¿sí? La nación espacial de Asgardia te invita a compartir tus sueños. Muchos de ellos podrán estar fincados en todo aquello que has leído en la ciencia ficción y muchos de ellos estarán fincados en tu trabajo con las agencias espaciales. Hoy tuve el gusto de saludar a una persona que me pareció muy especial, un chico de Monterrey, Nuevo León, Daniel. Él está trabajando como fotógrafo espacial para la Agencia Espacial Europea. Desde aquí le mando un saludo muy cordial. Y claro, como él, hay muchas otras personas que están involucradas por su amor al espacio, ya sea como técnicos, ya sea como teóricos, ya sea como físicos, como personas que tienen la intención de mostrar a los niños el grandioso interés que existe por conocer más acerca del cosmos. Es una frontera desconocida en gran medida para todos nosotros. Sin embargo, no somos los únicos que estamos observando que ese lugar espera a las futuras generaciones para lograr lo que hasta ahora es impensable. Y si vemos hacia atrás, nos daremos cuenta de que muchos de los anhelos, muchos de los sueños de la humanidad, poco a poco se han ido cumpliendo. Y no sin tropiezos, no sin situaciones en las cuales nos sintamos, quisiera ir más rápido, quisiera tener un equipo más fortalecido, quisiera, sí, todos esos quisiera se pueden resolver cuando hay una concordancia con la ley de correspondencia. ¿Y cuál es esa? Esto que estamos haciendo nosotros, invitándoles a participar. Bien, recuerden, yo estoy como presidente del Comité de Ciudadanía. Colaboro en el Comité de Ciencia. Y dentro del Comité de Ciencia estamos realizando una labor muy impresionante. ¿Por qué? Mirar a la órbita y decidir que hay un pequeño espacio que debe ser recorrido por nuestro satélite es uno de los brillantes momentos que queremos revivir con todos los asgardianos. Mi saludo para todos. Recuerden, aún es el momento, aún pueden registrarse para participar en las elecciones parlamentarias. Así que no dejen de hacerlo. El futuro de la humanidad probablemente esté fincado en proteger de una manera más dinámica a la Tierra,
pero al mismo tiempo en encontrar alternativas para sustentarla. Y esas alternativas las conocen muy bien los asgardianos. ¿Saben cuáles son? Habitar el espacio y algunos otros cuerpos celestes. ¿Sí? Esto no es para mañana. Esto es para crear el camino hacia el futuro todos juntos. ¿Sí? Cuando decimos nuestro lema, una humanidad, una unidad, en gran parte es un reto que nos hemos fincado. Todos nosotros hemos analizado a profundidad lo que significa y la responsabilidad tan grande que conlleva el decir una unidad, una humanidad. Mi saludo para todos. Recuerden mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa, y desde Asgardia, nuestro camino, les mando un saludo muy cordial y analicen, entren a la página oficial y observen cada detalle, naveguen en ella y, por supuesto, conviértanse en candidatos. Será un honor contar con ustedes. ¿Por qué? Porque hay una dinámica que nos está esperando y esa es la cooperación mundial. Estamos en muchas partes del mundo y eso es muy importante. Bueno, hasta pronto, ¡ojú, asgardianos! Gracias por su compañía y por escuchar este video. Hasta pronto.